Celebramos hoy el tercer domingo de Cuaresma y como lo he venido haciendo en estos domingos de Cuaresma, voy a referirme a la primera lectura. Bueno, el domingo pasado me refería a la primera lectura, pero luego me fui al Salmo. Sobre todo, hoy sí me centraré solo en la primera lectura. Dos cositas o dos temas o dos quizás enseñanzas podríamos... Hay más, me parece que puede haber más, pero solo quisiera compartir con ustedes dos que pueden ayudarnos para este tiempo de Cuaresma y bueno, para la vida espiritual en general. La primera, la zarza ardiendo o ardiente, como se le conoce, como la conocemos nosotros en español, la zarza ardiente, se le presenta a Moisés en un día cotidiano, en un día de trabajo. Dice la lectura al principio que Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. Moisés era un pastor y pues salió de mañana, como de seguramente lo hacía todas las mañanas, a pastorear, es decir, a llevar las ovejitas a lugares que de seguro ya tenía vistos de quizás mucho tiempo, y allí los llevaba a que consumieran buena hierba y también luego quizás a riachuelos o lugares donde podrían, si no eran riachuelos quizá entonces, porque habla de desierto, pozos donde podría consumir buena agua. Entonces Moisés está trabajando. Moisés no está en un día de descanso. Moisés tampoco dice el texto que se dirige a un templo o a un lugar a rezar. No, Moisés está entonces en un día común y corriente, ordinario, trabajando, y en ese contexto ve la zarza ardiendo. Cuando ve la zarza ardiendo, piensen ustedes que lo primero que sucede es que hay una sorpresa. Dice, le voy a leer la frase. Hasta el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse. Es decir, hubo una cierta sorpresa, asombro, porque ve algo que no es común. Y luego sigue algo bien interesante, y es que, sigo leyendo la frase mejor para yo no ponerme a decirlo porque ya está allí dicho. Voy a ver de cerca esta cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Entonces, al asombro, a la sorpresa, Moisés responde con curiosidad. Moisés tiene una curiosidad. Preparando la homilía yo me acordé inmediatamente de los filósofos Platón y Aristóteles. Ambos decían, y quedó escrito por si no me creen, entonces pueden ir y leer, ambos decían que el inicio de la filosofía es el asombro y la curiosidad. Hoy la palabra de Dios habla del encuentro entre Moisés y Dios, que se inicia con el asombro y la curiosidad. Bien interesante. Entonces, podríamos decir, parafraseando Platón y Aristóteles, que el inicio del encuentro con Dios, de la vida religiosa, también es el asombro y la curiosidad, como lo es la filosofía. Solamente, diría Platón y Aristóteles, quien va caminando en una vida o en un día normal y cotidiano, pero ve algo y se asombra, ve algo que para otros no es asombroso, pero para este sí que es asombroso. Ahí inicia el quehacer filosófico, la filosofía. Bueno, algo similar sucede con la vida espiritual. Moisés va en un día cotidiano, común y corriente, de esos que todos tenemos de lunes a viernes, algunos otros de lunes a sábado y otros de lunes a domingo. Pero bueno, yo pues quito el domingo porque normalmente espero que no, pero bueno, a algunos les toca todo. Bueno, entonces esos días en los que usted va a trabajar común y corriente, un día ordinario, allí puede suceder algo asombroso. Dios puede irrumpir en la vida del ser humano. Dios irrumpe en la vida del ser humano. Y el asombro se genera. Pero
lo interesante es que Moisés tomó la iniciativa de acercarse a la zarza ardiente, y empieza el diálogo con Dios. Entonces, creo yo que en este tiempo de Cuaresma deberíamos de pensar en esos momentos cotidianos, ordinarios que vivimos, y quizá pedirle al Señor que nos dé ese regalo de asombrarnos, de tener curiosidad para encontrarlo, y quizás también de tener la intuición para descubrirlo, actuando en un lugar cotidiano, en un tiempo cotidiano. Ciertamente venimos a encontrarnos con el Señor en el templo, pero lo que la lectura de hoy dice es que también nos podemos encontrar en Él en lo ordinario de la vida, en lo ordinario de nuestra cotidianidad. Allí el Señor, repito, irrumpe, sale al encuentro del ser humano. Y nosotros, si no estamos preparados, podemos perder la oportunidad de encontrarnos con Él. Entonces, tenemos que estar con los sentidos abiertos, con los sentidos listos para percibir el encuentro o la irrupción de lo divino en nuestra vida, porque sale al encuentro nuestro lo divino cada rato, en cada momento. Muy bien, eso es lo primero. Entonces, invitación, estar bien atentos a esos momentos en los cuales el Señor puede salir a encontrarse con nosotros. Lo segundo, en el diálogo hay una frase que le dice el Señor a Moisés. Voy a leerla. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Los verbos, el sujeto del verbo es Dios y el objeto del verbo es el pueblo. El que ve es Dios y lo visto es el pueblo. Para ser más claro, a eso me refiero. El sujeto es quien está viendo es Dios y lo visto es el pueblo. ¿Y qué vio en el pueblo? La opresión que vive el pueblo. ¿Quién ve? Dios. Luego sigue. He oído sus quejas contra los opresores. Continúa siendo el sujeto Dios, que es quien ve, y lo oído son las quejas contra los opresores. Y luego sigue otro verbo. Y conozco bien sus sufrimientos. Sigue siendo Dios el sujeto y sigue siendo el pueblo el objeto. Dios quien conoce y lo conocido son los sufrimientos del pueblo. Los tres verbos muestran de manera fundamental y bellísima el Dios en el cual creemos. Nosotros los cristianos católicos no creemos en un Dios distante que no tiene ninguna conexión con el ser humano. No creemos en un Dios que creó el universo y todo lo que contiene, incluido nosotros, y lo abandonó a su libre albedrío, es decir, a que sálvese quien pueda y hagan lo que puedan, sino que tenemos un Dios y creemos en un Dios que está atento al pueblo, a lo creado, a la creación, y fundamentalmente atento al pueblo, al ser humano. Y repito los verbos. Entonces Dios nos mira, nos ve, Dios nos escucha y Dios nos conoce. Esos verbos se ven por muchas otras partes de la Biblia y en los Salmos también. Tú me sondeas y me conoces, dice el salmista de Dios. ¿A dónde podré ir? Tú me sondeas y me conoces. ¿Dónde podré escapar si tú me estás viendo? Los verbos ver, escuchar y conocer, Dios como sujeto y el ser humano como objeto, son ampliamente vistos a lo largo de la Escritura y muestran esa relación que Dios tiene con el pueblo, con el ser humano. Y luego también sigue el texto, que no solo ve, no solo escucha y no solo conoce, sino que también actúa. De ninguna manera, no habla como el verbo que utiliza no es el verbo actuar, pero es un verbo que yo utilizo como actuar, porque dice lo siguiente: he descendido para librar. El verbo liberar o el verbo salvar también se utiliza en el Antiguo Testamento
como el verbo en el cual Dios interviene en la historia del ser humano para cambiar su historia, liberar. Es decir, es un Dios que actúa en la historia del ser humano y cambia su historia. Entonces, repito, vuelvo a leer la frase: he descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Entonces Dios es el Dios en el que nosotros creemos es el Dios que ve, que escucha y que conoce a cada uno de nosotros. Ve lo que nos está pasando. En este contexto dice, ve la opresión del pueblo. Es decir, ve lo que el pueblo siente, padece. También escucha sus gemidos. Los salmos también son bellísimos cuando dicen y muestran cómo Dios escucha al ser humano. Y en otras ocasiones los salmistas dicen todo lo contrario, porque sienten todo lo contrario. ¿Por qué no me escuchas? Hay un grito de desespero pidiéndole a Dios: escucha mi oración en este momento de desespero. De seguro ustedes, porque todos en algún momento nos hemos podido sentir de esa manera, que nuestros gritos ante Dios son como gritos que no se escuchan, porque gritamos desesperados y no encontramos ninguna solución o no encontramos ninguna respuesta por diferentes razones, y entonces puede haber una cierta queja ante Dios: ¿por qué no escuchas mis gritos de súplica que estoy en este momento dirigiendo a ti? Entonces el escuchar en la Sagrada Escritura muestra esa gran disposición que tiene Dios ante el ser humano, pero también muestra el deseo del ser humano de ser escuchado por Dios, ese deseo profundo del ser humano de que Dios lo escuche. Y el conocer también, dice el texto, conozco bien sus sufrimientos. Es decir, tenemos un Dios que conoce lo más íntimo de nuestro ser. De hecho, como decía el salmista también, o dice el salmista, que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, San Agustín también dice lo mismo. Dios nos conoce mejor a cada uno de nosotros de lo que nosotros creemos conocernos. Él es nuestro creador y Él nos conoce mejor. Y entonces Dios, el Dios cristiano, es el Dios, no es el Dios ciego ni sordo, ni que no conoce o que no le importa lo que nosotros vivamos. Es todo lo contrario. Es el Dios que ve a cada uno de nosotros. Es el Dios que escucha nuestra voz y nuestras súplicas, y es el Dios que conoce cada una de nuestras más íntimas células y fibras de nuestro ser, y es un Dios que actúa para liberarnos, para salvarnos. Es bellísimo. En el texto de hoy queda claro y palpable ese Dios. Entonces, sí que sería bueno que en este tiempo de Cuaresma intentáramos entenderlo, y no solo entenderlo, sino vivirlo. Sentir que Dios me mira con amor y compasión y misericordia. No la mirada, ahora dije mirar y yo ya lo había dicho anteriormente, me acordé de la mirada de Jean-Paul Sartre, que decía que Dios nos mira, pero esa mirada de Jean-Paul Sartre, y como él la veía, era la mirada de un Dios que quita la libertad. Hagan de cuenta como si hubiese una cámara en nuestro cuarto, y entonces estamos sin intimidad porque siempre hay una cámara en el cuarto. Algo así la pensaba Sartre, y entonces la mirada de Dios terminaba siendo algo que me quita mi libertad, porque no me siento bien. ¿Se imagina usted, cada uno de ustedes, con una camarita en el cuarto? ¿Dónde me meto pues? Porque la cámara está ahí. Bueno, algo así decía Sartre que era la mirada de Dios. La mirada en que nosotros creemos es una mirada muy distinta. Es una mirada de misericordia, de bondad, porque es el Dios que nos creó y nos conoce y nos mira misericordiosamente, no para aplastarnos, sino para levantarnos. Es un Dios que escucha lo profundo de cada uno de nosotros, el quejido
del sufrimiento humano. Y es un Dios que conoce a cada uno de nosotros y nos libera. Bellísimo. Pidámosle entonces al Señor que podamos hacer la experiencia de ese Dios cada día, en cada momento. Pongámonos de pie para profesar